Estos son los 7 fichajes más raros que inexplicablemente le funcionaron al América. Históricamente el América presume de hacer los mejores fichajes, los más caros y mediáticos. En mis águilas, puro fichaje top. Oye, Scar, yo también soy águila. Pero la neta es que a veces también han hecho fichajes tan raros que ni nosotros los americanistas sabemos cómo funcionaron también. ¿A qué te refieres con eso, Humberto? Vamos a explicarlo con estos 7 ejemplos. Número 7, Luis Fuentes. Hoy en día ya es un jugador muy querido por la afición del América, pero recordemos cómo llegó a las Águilas. Canterano de Pumas. Fue fichado a sus 33 años, o sea, su mejor momento, en teoría, ya había pasado. Venía de ser un jugador borrado en los Xolos de Tijuana, por lo que nadie se esperaba que pudiera ser titular en América y mucho menos triunfar en este equipo. Pero a Luis, a base de trabajo honesto y disciplina, logró jugar hasta 4 años en las Águilas y logró un bicampeonato. Número 6, Federico Viñas. Llegó de un club súper humilde como el Juventud de las Piedras de Uruguay. Con tan solo 20 años fichó con las Águilas y se esperaba que fuera la tercera opción de este equipo. Por encima de él estaba Nico Castillo y Henry Martin. Pero tras la lesión del chileno y el bajo nivel de Henry en ese momento, logró a base de goles hacerse con la titularidad y casi le da un título al América en el Apertura 2019, siendo el mejor jugador de esa liguilla. Número 5, Álvaro Fidalgo. Hoy todos amamos al gran Fidalgo, pero hay que recordar que llegó como un fichaje de bajo perfil. Había sido descartado de la cantera del Real Madrid y tampoco se había podido consolidar en el Castellón de la segunda división de España. Sí, segunda división. Fue entonces cuando el caballero de la táctica, el argentino Santiago Solari, decidió confiar en él. Ya lo conocía cuando coincidieron en el Real Madrid Castilla y por eso pidió su fichaje. El resto, amigos míos, sí, es historia. Número 4, Luis Ángel Malagón. Fue a finales del 2022 cuando Guillermo Ochoa decidió no renovar su contrato con el Club América. Tras la salida de una figura de la talla de Memo, se esperaba que el AME hiciera un súper fichaje en la portería. Nombres como el Agustín Marchesín o Camilo Vargas sonaron fuerte. Pero al final la directiva decidió apostar por Oscar Jiménez como arquero titular e hicieron el fichaje de Luis Ángel Malagón, un portero de modesta estatura que había jugado en clubes como Necaxa o Morelia. Aunque comenzó como suplente su paso por las Águilas, en cuanto tuvo la oportunidad no la soltó. Malagón fue clave en el tricampeonato y ya es uno de los mejores porteros de la historia de este club. Número 3, Rodrigo Aguirre. Hablamos de un jugador que era apestado en su equipo, que además llevaba más de un año sin marcar un solo gol. Muchos no entendían su fichaje, más cuando el América venía de un bicampeonato. Pero este futbolista, a base de esfuerzo, demostró que no era un jugador normal, era búfalo. Anotó goles clave en el torneo del tricampeonato y hoy en día está en el prime de su carrera. Antes de pasar con un fichaje que parece una traición y con un humilde jugador que ya es una leyenda, recuerda comentar y dejar tu like. ¡Mua! Los TQM. Número 2, Cristian Calderón. Un fichaje que parecía imposible en el pasado. Un jugador que había hecho sufrir al América con los famosos chicotazos. Que además parecía un pésimo fichaje por sus indisciplinas del pasado. Pero a pesar de todos estos antecedentes negativos, la directiva americanista no tuvo miedo y se arriesgó a ficharlo. Chicote agradeció la confianza y entregó su mejor versión a las Águilas, siendo importante en los últimos 2 títulos que han conseguido. Número 1, Henry Martin. Hoy en día ya es capitán y leyenda del Club América. Pero hagamos memoria de cómo se dio su fichaje. Henry llegó en un intercambio 3-1 que hizo América con Xolos. Las Águilas dieron a Pablo Aguilar y Xolos dio a Emanuel Aguilera, Joe Corona y al mismo Henry. Había tenido una modesta carrera en Venados de Mérida y apenas llevaba 13 goles en 94 partidos con Xolos. Y aunque vivió momentos complicados en el club, en donde estuvo a punto de salir, al final cayó todas las bocas que lo criticaron. Ya lleva 4 títulos de liga con las Águilas y es el 4º máximo goleador de la historia del club. ¿Qué otro fichaje raro recuerdas que le haya funcionado al América? ¿Y te gustaría ver este mismo video con otros equipos? Queremos leerte en los comentarios.